We are started. Okay. Hello, everyone. My name is James Early, and I'm your moderator for today's webinar, which is really a seminar on legal and political reforms in Cuba. I am a member of the ACERE Advisory Council, which brings you today's webinar with the support of Oxfam America. Hola, bienvenidos a todos. Me llamo James Early, moderador de este webinar sobre las reformas políticas y legales en Cuba. Estoy miembro del Consejo Asesor de ACERE, la organización con el apoyo de Oxfam America que se presentan hoy este webinar. Before we get started, we want to ensure that everyone has access to the bilingual simultaneous interpretation. If you are using a computer, you will see a globe at the bottom of your Zoom screen. Click on that to choose the language you prefer. If you're using a smartphone, you will need to click on the three dots at the bottom of your screen, then select language interpretation from the menu. Once you've done that, choose your preferred language and click done to activate the interpretation. Queremos asegurar que todos tienen acceso al servicio de interpretación simultánea. Si usted está usando una computadora, va a ver el icono de un globo en la parte inferior de su pantalla. Haga clic en este globo para escoger su idioma preferido. Si usted está usando un teléfono inteligente, haga clic sobre los tres puñitos en la parte inferior de la pantalla de Zoom y luego en el menú donde dice interpretación de idiomas, allí puede seleccionar su idioma y marcar finalizar o done al final para activar la interpretación. Today, we will look broadly at three major categories, particularly with the new September 25th Family Code, that over 8 million Cubans went to vote, with 74% of them adopting the new Family Code. This process dates back to the 2019 Constitution, in which 87% of Cubans voted for a new Constitution, with a stipulation that a research team would be put together to look at the 1975 Family Code to update it to reflect the actualities of life in Cuba. In that process between February and March of this year, over 79,000 meetings were held across the island of Cuba with people discussing, debating, and making up to 400,000 proposals to be submitted to the National Assembly for People's Power, which was then submitted in a referendum just this past September 25th, in which 74% of Cubans voted for this new code. We will have three civil society expert voices from Cuba talking to us today about those processes. But before we begin, we have a 3-minute video on the Family Code.
aquí estamos para votar por el nuevo Código de Familia. Considero que es un código inclusivo que puede amparar mayormente los ancianos, los niños, las parejas gays. Que mi voto, honestamente, fue no. No me gusta que a mi hijo o a mi hija le enseñen un tercer género. Lo mejor que ha hecho Cuba de hacer esto para que todos seamos iguales. Yo misma soy una persona mayor, me favorece, no me pueden abandonar, tienen que estar conmigo ahí. Mis nietos, tengo derecho a si hay una situación, poder intervenir o poderlos adoptar. Incluyen la atención a la misma persona como yo, a las personas con discapacidad, que también tenemos más derecho ahora que antes. Soy una chica trans. Vine y pude ejercer mi derecho de poder votar por un código que me da derecho. El derecho de que si queremos adoptar, poder adoptar, el matrimonio igualitario, entre otros. Es una oportunidad que va a tener todo el pueblo de votar. Y yo confío que va a ser positivo y que va a ser por un sí por Cuba. El Código de la Familia de 1975 rompió paradigmas culturales, pero han transcurrido 47 años. En la actualidad es necesaria una norma jurídico familiar que responda a las necesidades de este momento. El nuevo Código de las Familias es coherente con la Constitución de la República de 2019. Este código es que es fruto de una obra colectiva. Ha sido posible perfeccionarlo con los criterios profesionales y también desde la mirada popular. La consulta especializada se modificó el 60% del proyecto y la consulta popular fue modificado el 49% del proyecto. Todas esas miradas han dado como resultado un código que responde a las necesidades de las familias cubanas. Es importante para Cuba, pero también para el mundo. En un momento que estamos asistiendo al retroceso de derechos fundamentales para las mujeres, para las personas de la comunidad LGBTIQ+, Cuba está garantizando en el ámbito familiar todos los derechos de todas las personas. La aplicación de este código estará en manos de la aprobación de nuestro pueblo. Hay un reconocimiento a los distintos modelos familiares que existen en nuestro país. Aquí están visibilizados desde nuestras niñas, niños y adolescentes, las personas adultas mayores, las personas en situación de discapacidad, las personas cuidadoras. Es importante que se apruebe porque reconoce derechos de las personas para ser más felices. Now to our three presenters from Cuban civil society experts, who will each present for 10 minutes. We will have 15 minutes at the end of their presentations. You may put your questions or commentaries in the chat, and we will try to address them at the end of the presentations. Our first speaker for today is Professor Prieto Valdez, Marta Prieto Valdez, a professor of constitutional law and theory of law at the School of Law at the University of Havana. She is vice president of the Cuban Society of Constitutional and Administrative Law and coordinator of the Social Sciences section of the Cuban Academy of Sciences. Bienvenido, Marta. Un placer, buenas tardes. El tema que nos convocan es muy interesante, muy amplio, y yo no quiero interferir en el análisis del Código de la Familia, pero sí quiero defender lo que ha mejorado el texto constitucional de 2019, porque ha generado no solamente cambios en la estructura del aparato de poder, sino en materia de derechos y garantías se ha producido un sustancial incremento. Breves comentarios, por ejemplo, en materia de la ampliación de los derechos constitucionales, si bien no usa la misma expresión que otras constituciones en que dice que los derechos no enumerados pues también llevarán la protección, sí queda claro de que son los derechos constitucionales. Y al establecer un sistema de jerarquía normativa de la fuente, queda claro que la Constitución, los tratados y convenios que Cuba haya ratificado y las leyes. Por lo tanto, la Constitución como sombrilla de ese
con normativas y de postulados en función de los derechos y las garantías. Hay un cambio también importante en materia de derechos humanos, una categoría que usábamos en el argot político, en la academia, pero no en las normativas, y ya el texto constitucional de 2019 incorporó expresamente la categoría de derechos humanos para referirse a todos los derechos consagrados en la Constitución. Hay también importante el reconocimiento a estos principios como que estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, indivisibles, universales, interdependientes. Por lo tanto, principios que están ya tutelados en el orden internacional pasan a incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico en materia de seguimiento y defensa de los derechos. Hay tutela expresa por primera vez en la Constitución del derecho a la vida, ¿verdad? Y antes estaba previsto solo la integridad personal, ya hoy está consagrado este derecho. Hay una protección especial en función de la familia y el matrimonio, que no quiero abundar mucho. Yo voté por el Código de la Familia anterior del año 75. Fui parte de aquel grupo de personas que emitimos nuestro criterio en aquel momento y que voté. Y tuve también la oportunidad de votar ahora. Y es verdad que es un código muy superior, no solamente al que teníamos, sino mirando al mundo. Pero bueno, dejo eso para mis otros compañeros. Hay también un cambio radical en el texto y, como decía el video, el Código de la Familia lo que hace es desarrollar los preceptos constitucionales a partir incluso de la salvaguarda de la igualdad en todos los aspectos. Este tema de la igualdad sí estaba consignado antes en el texto del 76, hoy explicita aún más el tema de la igualdad en cuestiones de identidad de género, identidad sexual y por lo tanto o discapacidad. Ya hay una ampliación a este grupo de posturas para asumir e incluso políticas que ya se venían desarrollando en el país en función de lograr la igualdad de personas con cierta discapacidad o acciones afirmativas para personas, digamos, para mujeres o en cuestiones raciales. Por lo tanto, el texto lo que hace es, en este caso, es reforzar con categorías mucho más amplias. I see that the screen is frozen. I don't know if we have an interruption. I think we have an interruption in the internet. I hope that our listening audience can hear me and that you can hear our interpreters. Hay una interrupción en el enlace. I'm here again. Oh, bueno. Okay. Okay. May I? Yes. Sigue, por favor. En materia religiosa es la defensa de manera expresa del carácter laico del Estado y que todas las instituciones gozan de igualdad de derechos y de condición. Se reitera la libertad de conciencia, pero ya no asociado ahora a un solo tema vinculado al credo, sino a la propia conducta humana. Hay una preservación de la libertad de prensa, ahora se consagra de que habrá medios fundamentales de producción, en este sentido de la producción de la comunicación social, y que esto será siempre propiedad del Estado, de las organizaciones con carácter público y no privado. Hay en materia de propiedad la novedad de la regulación expresa del derecho a la propiedad, que antes se consagraba la propiedad, pero no el derecho a la propiedad, al menos en la Constitución, ahora sí está.
Hay incluso en materia de reunión y asociación, se precisa que se reconocen todas esas asociaciones y manifestaciones, siempre que se ejerzan con respeto al orden público o el acatamiento de las preceptivas establecidas en la ley. Tenemos muchos derechos nuevos en materia social, la vivienda, la alimentación, el ambiente, se preserva el derecho a la salud. Tenemos además en materia de trabajo y seguridad social, sí, se mantienen aquellos principios fuertes y garantistas del 76, y ahora se incorpora en la Constitución la prohibición del trabajo de los niños, niñas y adolescentes, aunque estaba consagrado legalmente. En materia de seguridad y de sufragio se mantienen los derechos, lo que ahora se amplía en materia de la participación ciudadana, y se consignan un grupo de ámbitos en que la participación ciudadana es posible, e incluso el plebiscito, que no lo teníamos antes previsto. En este sentido hay una ampliación sustancial de los derechos, y ahora nos toca no solamente la creación normativa, sino la actuación ciudadana y desde el aparato de poder, políticas y nuestro comportamiento para hacer que esos derechos se concreten. Y por último, tenemos un aumento en el tema de las garantías. Antes, en la Constitución del 76 consignaba las garantías materiales, y hoy se consignan las garantías jurídicas, normativas y procesales, y se ha producido un perfeccionamiento increíble con mucha rapidez en todas las leyes procesales que están asegurando que todos los derechos hoy día ya tengan una vía judicial para su defensa. Y en especial, en otro momento podremos comentar la aprobación de la ley del proceso de amparo de los derechos constitucionales para asegurar que todos los derechos tengan una vía judicial para su defensa. Es más o menos en materia, a modo sucinto, este avance significativo en materia de derechos, garantías y garantías procesales en Cuba. Muchísimas gracias. Thank you, Professor Marta Prieto Valdez, Constitutional Law Professor at the University of Havana's Law School. Remember in our viewing audience that you have an opportunity to put your questions and our commentary in our chat. And for the last 15 minutes of our program, you will have an opportunity to hear responses to that. Our next civil society panelist is Dr. Yamila Gonzalez Ferrer. She is Vice President of the National Union of Jurists of Cuba and a member of the United Nations Committee for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. She is a Doctor of Legal Science and full professor at the Havana University School of Law, and she is Vice President of the Cuban Society of Civil and Family Law, as well as coordinator of the project Engender Key. Welcome, Dr. Yamila Gonzalez Ferrer. Buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas vinculadas al Código de las Familias. Sí. Muy brevemente, ante todo, estamos realmente felices por el resultado del referendo popular que ya confirmó que el Código de las Familias es una ley en nuestro país con todo su contenido, en toda su magnitud. Este es un código que está precedido por una amplia consulta popular que creo que le da un matiz muy particular, pues cuando decimos que es una obra colectiva, lo decimos realmente basado en que esas consultas que se realizaron en el año que precedió al referendo fueron directamente a modificar, a transformar contenidos del código. Primero, con la consulta especializada en que se modificó más del 60% del proyecto, y después con la consulta popular que modificó aproximadamente el 49 y tanto por ciento del proyecto. Por lo tanto, se unen en este contenido que hoy tenemos ya como parte de la legislación nacional, toda una doctrina, toda una práctica jurídica de una experiencia de muchos años de investigaciones que vienen desde ese ámbito
también una mirada multidisciplinaria y también I think we have another interruption in our link. Let's hold on for a moment and see. decía que se unen en el contenido del código todos los elementos desde la práctica, la doctrina jurídica más avanzada, la mirada multidisciplinaria y también la sabiduría popular, que ya en esta consulta popular que tuvimos entre febrero y abril de este año, pues le dio un matiz muy particular a el contenido del código. Como decía la doctora Marta Prieto, bueno, este es un código que es expresión de la constitucionalización del derecho de las familias, es respetuoso de los tratados internacionales de los que Cuba es parte, tiene un sello de identidad cubano muy particular porque se basa en la realidad familiar cubana, en las esencias de nuestras familias y en toda una experiencia y múltiples investigaciones desde todos los campos, como decía, de más de 40 años, puesto que el código que anteriormente se encontraba vigente era del año 1975. Es un código que refuerza todos esos principios de igualdad, inclusión, no discriminación, que tiene su centro en la dignidad humana y que incluso desde el propio lenguaje que utiliza es inclusivo de toda la diversidad de nuestras familias y de todas las personas. Yo creo que ese es un elemento importante que, que caracteriza a nuestro código, incluso en temas que todavía tenemos retos en el ámbito legislativo, como es, por ejemplo, el de Okay, it seems we have another interruption in our audio Sí. and visual link. Comentaba que por ejemplo, en temas como los vinculados a los derechos de las personas por razón de su identidad de género, en los que todavía tenemos retos desde la perspectiva de esos derechos de esas personas, pero en el ámbito familiar no existe ninguna discriminación para que puedan desplegar su personalidad, puesto que hemos sido cuidadosos con ese lenguaje que utilizamos para que estén incluidos también en todas las miradas que desde la familia se pueden dar. Como hemos dicho, es un código de sumas, de multiplicaciones, de alternativas y de opciones que da las posibilidades de una mejor organización a las familias cubanas y también brinda las alternativas para las soluciones más armónicas de los conflictos, puesto que parte también, y lo hemos dicho, que es un código de libertad, en tanto permite a las familias organizarse de las mejores maneras y resolver sus conflictos. Ya les decía, incluso antes de la opción de ir a los tribunales, se oferta también esa posibilidad de la mediación familiar que tanto hemos necesitado en todo este tiempo para la solución de los asuntos familiares. Decimos también, y esto es importante, que es un código de avanzada en tanto en el tratamiento, por ejemplo, de la igualdad de género, también que fue el sello que tuvo el Código del 75 y este lo refuerza con las cuestiones más actualizadas, pues se reconocen los derechos de las mujeres en toda su diversidad, sus derechos sexuales y reproductivos en el ámbito familiar, se potencia el uso del tiempo equilibrado que permita que todos los miembros de las familias puedan desarrollar y desplegar sus derechos y sus potencialidades. Se le da un valor económico al trabajo doméstico y de cuidados, y esto tiene efectos jurídicos con figuras importantes como la de la compensación económica, como la de la pensión para el excónyuge vulnerable. Hay un tratamiento muy profundo de los temas vinculados a la violencia familiar, que además se conecta con el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, con la estrategia integral aprobada por el Consejo de Ministros, con las normas que en materia penal también se han aprobado recientemente,
y no queda, por tanto, en una declaración de principios en contra de la violencia, sino que también en cada una de las instituciones tiene efectos jurídicos. Por poner algún ejemplo, en materia de responsabilidad parental, el ejercicio de la violencia puede afectar los derechos a tener la guarda y cuidado de los hijos, el derecho a la comunicación con los hijos, e incluso obviamente puede ser una causa de privación de esa responsabilidad parental. En otros asuntos vinculados a las potencialidades que tiene el código en materia de igualdad de género, este código elimina el matrimonio adolescente, que era incluso una de las recomendaciones que nos habían realizado los comités de expertos de las Naciones Unidas, puesto que solo autoriza los matrimonios a partir de los 18 años de edad, y de manera general se excluye el binarismo, la mirada únicamente biologicista de los vínculos y las relaciones familiares, puesto que acoge, por ejemplo, dentro del parentesco, ya con eso voy viendo otros asuntos vinculados a las instituciones, acoge el reconocimiento al parentesco socioafectivo derivado de la filiación, que en ese orden se reconozca. Esto es muy importante en la realidad cubana. También reconoce la multiparentalidad, ¿sí? La posibilidad de que un niño o niña tenga más de una mamá o más de un papá a partir de sus condiciones, porque también hemos dicho que en familia no podemos generalizar, no hay un caso igual a otro, sino que tienen sus particularidades, y es tarea entonces de nuestros operadores jurídicos, de nuestros tribunales, hacer esos análisis casuísticos acorde a los principios que reconoce el código. Uno de ellos es el de la realidad familiar. Este es un código que también está incluyendo la posibilidad de que se cambie el orden de los apellidos, de que la pareja pueda decidir el orden de los apellidos. Incluye, y esto es muy importante, la filiación asistida también, ¿sí? El reconocimiento a la reproducción asistida, que también, por supuesto, derivará en normas complementarias que ya está elaborando el Ministerio de Salud Pública, pero que incluye esa mirada, ese reconocimiento a los niños y niñas que nazcan producto de las técnicas, y también incluye la posibilidad de se me fue completamente de la maternidad solidaria, es decir, de la gestación solidaria. Este ha sido un asunto muy debatido, pero que y me gustaría abordarlo aquí, puesto que amigas y amigos del mundo se han preocupado, porque obviamente en el mundo esto puede provocar y provoca de hecho la explotación del cuerpo de las mujeres, en tanto la mercantilización y el negocio en torno a esta figura son muy comunes en el mundo, pero Cuba lo ha regulado de una manera diferente, solamente en espacios familiares, en espacios afectivamente cercanos, para dar la posibilidad de que no estamos pensando en una mujer como un útero, como una cosa, como una vasija, sino estamos pensando en el bienestar de esa mujer que altruistamente aporta su útero para la concepción de un hijo que no va a ser de ella, pero se está teniendo en cuenta muchos controles vinculados a su bienestar psicológico, no solo físico. La persona que geste solidariamente, pues lo va a hacer solo una vez, no va a aportar su óvulo, va a tener un control judicial, puesto que después que se cumplan todos los requisitos legales y los requisitos médicos, pues tiene que ser llevado al tribunal para que sea este el que admita el inicio de este proceder, y ello pues da muchas garantías a que de ninguna manera haya un espacio para la mercantilización de esto, del cuerpo de las mujeres. Téngase en cuenta además que también el Código Penal incluye una figura vinculada a la utilización de alguna de las figuras vinculadas a las técnicas de reproducción asistida para la mercantilización de los cuerpos de las personas. En otro orden, bueno, en el cambio, hay un cambio muy profundo también en materia de responsabilidad parental, desde el propio cambio de denominación de patria potestad por responsabilidad parental a todos los contenidos que se incluyen y que fortalecen esta autoridad, pero desde el respeto,
desde tener en cuenta el interés superior de los niños, su autonomía progresiva. Se está aquí también luchando frontalmente contra la violencia, puesto que se incorpora un concepto de disciplina positiva en contraposición a la tradicional utilización de la violencia para educar a los niños y las niñas. Esto es muy importante. Y se dan opciones de pactos de parentalidad, guardas y cuidados compartidas, el reconocimiento a la comunicación de abuelas y abuelos con sus nietos y nietas, una deuda importante porque en Cuba es muy importante el papel de abuelas y abuelos y muchas veces veían limitados sus derechos de comunicación con sus nietos por determinados conflictos que pudieran existir. Se reconoce el derecho de las madres y padres afines también y los deberes que por supuesto deben cumplir en este ámbito. En materia de matrimonios y uniones de hecho, bueno, se ha reconocido su posibilidad, es decir, para todas las personas sin discriminación, en este caso por razón de orientación sexual e identidad de género. Ya de hecho se produjo la primera boda de una pareja de 2 hombres en el municipio Manzanillo y eso realmente nos llena de regocijo que ya existe ese reconocimiento de los derechos. Ya hablaba de que se elimina el matrimonio adolescente, del valor económico del trabajo doméstico y de cuidado, de los efectos de la violencia en este ámbito y también desde el punto de vista económico se reconocen muchísimos derechos desde la posibilidad de poder pactar el régimen económico que se desee. Sé que tengo poco tiempo, siempre son muchas las cosas que quisiera decir, pero bueno, de manera general me gustaría también decir que este es un código que pone su mirada en el cuidado familiar, en la protección a las personas cuidadoras, pero también y sobre todas las cosas en la protección a las personas adultas mayores y por situación de discapacidad. Y ello pues tiene una significación importante porque nuestro país cada día envejece más. El envejecimiento poblacional es uno de los, de las situaciones, de los desafíos que tiene Cuba y el reconocimiento de la autonomía, de los derechos de las personas adultas mayores y en situación de discapacidad en el ámbito familiar, los potencia mucho desde la perspectiva de que puedan decidir sobre su futuro. Incluso este es un código que conecta con otras legislaciones como el Código Civil y hay una transformación importante en todo lo relativo a la capacidad jurídica, pues hemos desterrado la posibilidad de las incapacitaciones a las personas y hemos sustituido eso por los apoyos que puedan tener en dependencia de las circunstancias para situaciones concretas, pero no limitar el ejercicio de la capacidad jurídica. Hemos hecho cambios importantes en materia sucesoria, en materia de donaciones y eso realmente va a resolver muchas situaciones en nuestro país. Por último, acoge también un título vinculado a las familias transnacionales, a las familias donde hay algún elemento extranjero, donde hay cubanos y personas de otros países y todos los conceptos que es necesario desarrollar para que también un elemento como es el migratorio pueda tener salida en los conflictos que se pudieran generar por esta situación. Y bueno, como ya decía, se incluye la posibilidad de los métodos alternos de solución de conflictos. Con esto termino. Muchísimas gracias y bueno, estaríamos siempre abiertas a las preguntas que nos deseen hacer sobre el contenido del código. Gracias. Thank you, Dr. Yamila Gonzalez Ferrer. I want to remind our panelists, I'm doing this a little late, please speak as slowly as you can such that our interpreters can capture for our English-speaking audiences. This webinar is designed to bring Cuban citizens' voices with expertise in the issues that Cuban citizens are discussing, debating, and putting forth to their government representatives in a very protagonistic way, to use the Cuban term, in a participatory democracy way, to inform the governance structure that citizens desire inside. It is also, the webinar is also designed to inform our viewing audiences of how we can respectfully engage Cuban citizens and their government representatives
to help them in forwarding what their own internal self-determination is. One of the most important issues emerging among Cuban citizens and Cuban civil society action with regard to the relationship between national and racial identity and the struggle against racism and discrimination are citizens organizations that have emerged in Cuban civil society across the nation to address the issue of racism and discrimination in Cuba, complemented in part by a presidential commission which has been established by President Diaz-Canales against racism and discrimination, which he convenes. We are pleased to welcome as our last panelist, Maritza Lopez Macbean, a community activist and popular educator. She is founder of Havana's Afro-Descendant Neighborhood Network Against Racism and Racial Discrimination in 2012. Ms. Lopez Macbean is the main specialist of the Community Integral Transformation Workshop in the Balcón Arimao Popular Council in La Lisa, Havana. She is a popular educator and director of the Paulo Freire Community Center, as well as a collaborator of the Martin Luther King Memorial Center in Marinao, Havana. Welcome, Maritza Lopez Macbean. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la posibilidad que nos ofrecen a personas como yo desde el activismo para comentarles apuntes, cosas muy sencillas, debido a que no tenemos mucho tiempo. Pero me gustaría compartir, por ejemplo, y darle las gracias a mis antecesoras, que el racismo en Cuba es una herencia del pasado, que existe desde la colonización hasta hoy. Que en esa misma situación, con sus variantes características, están otros países de nuestra región, que tenemos conocimiento de luchas de otros hermanos en Latinoamérica, por ejemplo, en Brasil, en Venezuela, en Curazao, en Jamaica, en República Dominicana. Son nuestros hermanos y frecuentemente intercambiamos con ellos ahora con el fenómeno de las redes sociales. En Cuba hay una voluntad política y gubernamental expresada en los últimos años, específicamente desde el 20 de noviembre de 2019, que es la fecha en que se inaugura no una comisión, sino un programa nacional de lucha contra el racismo y la discriminación racial, cuyo presidente es a su vez el presidente de la República, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Ahora, ese programa nacional tiene una comisión, que es una comisión consultiva que está en la UNIAC, que no es más que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En esa comisión consultiva y dentro del programa, y además con la consulta a un grupo de instituciones, organismos, personas de la sociedad civil como nosotros, que somos activistas antirracistas, se ha llegado al acuerdo de primeramente trazar objetivos y estrategias. Yo les comento que uno de los objetivos es eliminar las prácticas discriminatorias por el color de la piel en diferentes ámbitos. Les decía, puede ser en instituciones, en la comunicación y a su vez trabajar en el tema de los prejuicios y los estereotipos construidos. También entonces contribuir a la eliminación de el racismo y las cuestiones que se generan por el color de la piel desde la concientización. Y en ese sentido, nosotros somos parte de lo que estimamos solución y no problema. O sea, que desde la formación que hemos tenido, entonces contaminamos, que es una palabra que usamos mucho los educadores populares, nuestros saberes en los diferentes barrios por donde nos movemos, que hasta este momento son 9 en un barrio de Matanza y una iglesia bautista que coincide, que es la iglesia Benecer, que dio origen al centro Martin Luther King Jr. Entonces, hay varios logros. Yo solamente quiero denunciar algunos de los que les damos
mayor peso desde el activismo. Por ejemplo, que haya un reconocimiento a que hay racismo en Cuba desde un programa nacional es un logro. Porque aún se pueden encontrar personas que le dicen racismo en Cuba, si la revolución acabó con eso. Si existe un programa, ya eso es un logro a tener en cuenta. Otro logro es que desde lo más oficial, que es como se le dice, del Estado, se reconoce este activismo antirracista que hacemos fundamentalmente desde la práctica nuestra, no es que no se haga en otras partes del país, pero desde la práctica nuestra en La Habana y en Matanzas. Otro logro muy importante es que la UNIAC, que decía ahorita, tiene filiales en todos los municipios del país y en cada municipio hay una comisión que se encarga de esas tareas. Otra cosa que me parece muy bien es que hay una estrategia desde los ministerios trazada que lleva metas para su cumplimiento y que además llevan un chequeo frecuente. Yo puedo dar fe de que participé en uno de ellos en el Consejo de Ministros y que además tuve un intercambio con el presidente de la República, que después se movió a mi barrio y conversó diáfanamente con nosotros desde nuestras vivencias. Me parece que eso es un logro que hay que tener en cuenta en este minuto. Y desafíos, tantos como, mira, otro logro que es muy importante, decían las dos profesoras, la aprobación del Código de Familia es un hecho para nosotros, las poblaciones afrodescendientes, trascendental. Pero desafíos, bueno, por ejemplo, que hay que seguir concientizando, sobre todo a las personas que deciden y todavía albergan prejuicios y estereotipos construidos. Yo pienso que ese es uno de los retos con los que contamos como sociedad. Nosotros desde el activismo solamente, sino como sociedad. Yo había hecho unos apuntes y, por ejemplo, me parece bien que un desafío sería profundizar en estudios actuales sobre la cotidianidad. ¿Qué está pasando en este minuto con la cuestión racial a partir de esos logros? ¿Qué nos queda y qué estamos haciendo y qué nos queda por hacer? También, bueno, me parece que es importante tener en cuenta que si tenemos una población afrodescendiente y que queda tanto por hacer en las cuestiones de equidad, una de las es la cuestión que tiene que ver con las nuevas oportunidades que nos da el Estado para las nuevas formas económicas de reorganización. En esas formas económicas de reorganización todavía nosotros seguimos estando en desventaja. Y si el bloqueo sigue arreciando tal y como lo está haciendo, a nosotros nos toca seguir con problemas muy graves, que son la continuidad en el déficit de las colas, las situaciones de las vulnerabilidades de nuestras viviendas. Yo pienso que la población afrodescendiente también necesita concientizar más dónde estamos, qué queremos y hacia dónde vamos. En ese sentido, nosotros pensamos, le decía hace un rato, ser parte de la solución. De hecho, lo estamos haciendo, no solamente en estos barrios que menté, que son 9 barrios. En los últimos tiempos tenemos un espacio en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, siempre el último sábado de cada mes, donde confrontamos con académicos y académicas que estudian el fenómeno antirracista, el fenómeno del racismo, y que también realizamos actividades culturales y ofrecemos a un grupo de mujeres emprendedoras que no clasifican dentro de las opciones que se están dando en este minuto. Hay un grupo de opciones como las MIPYMES, las cooperativas y los proyectos de desarrollo local. Pero las personas de lo más de la base de la comunidad tenemos mucha dificultad porque todos los días hay una regulación nueva y acceder a una de esas 3 formas es un reto. Entonces, muchas de nuestras mujeres que además tienen concientización antirracista, que hacen trabajo comunitario y tienen un liderazgo en nuestras comunidades, encuentran ese espacio para un poco que reconstruir los conocimientos y profundizar o compartir muchos de los que nosotros tenemos con este grupo
de personalidades, entre, por ejemplo, los que se han encontrado. En un primer momento tuvimos a la doctora Gisela Arandia Covarrubia, hemos tenido a Heriberto Feraudi, que es uno de los fundadores de la Comisión Aponte de la UNIAC. Tenemos una presentación artística que siempre nos realizan jóvenes muy entusiastas de Ovini Batá, que es un grupo de mujeres que han desafiado sobre todo los credos que tienen muchos machistas del toque y el uso del tambor. Allí nos reunimos, hay una gran parte nuestra que somos practicantes, digo somos, yo también soy iniciada en las religiones de origen africano, y pensamos que este trabajo lo vamos a continuar en la medida de las posibilidades. Ahora este huracán nos ha frenado un poco, pero pensamos que este último sábado, si alguien se da vuelta por acá por La Habana, sobre todo, vamos a hacer nuestra presentación a partir de ya, cotidianamente. Ha sido un placer y ojalá se repita. Thank you, Maritza Lopez McBean. We have heard from 3 Cuban citizens of civil society who focus on various aspects of legal and policy reforms in Cuba, many of them reflected in the new family code, which was voted overwhelmingly by 74% of Cuban citizens on the September 25th, approving that code. Now we have a good opportunity, about almost 30 minutes, I think, to have a question and answer from our audience with our 3 presenters. And I will ask our presenters if each of them would like to address a question to do so. We will not restrict it to any one particular panelist. The first question is, the family codes was passed by a great majority of the votes, but relatively fewer than the referendum of the 2019 Constitution. Can the no votes against the passing of the family's code be interpreted as a protest vote against the Cuban government? So, Ya, respondo. Bueno, please, yo creo que la... ¿Sí? yes, ¿Ya? please, go ahead. Yo creo que las causas tanto del voto negativo, Your microphone is off. I think we have a problem with Dr. decir Oh, there we are. que desde mi punto de vista las causas del voto, o sea, del voto en negativo, como también del abstencionismo, es decir, de las personas que no fueron a las urnas, es diverso. Puede ser efectivamente que haya personas que hayan expresado su desacuerdo con el gobierno, con la gestión del gobierno de esa manera, pero también yo les puedo decir, era algo que hablaba la compañera que me antecedió, el código propone un cambio cultural muy importante y hay personas que además conocemos de la cotidianidad, que son personas que apoyan a la revolución cubana y que sin embargo son personas todavía machistas, homofóbicas y que plantearon que no estaban de acuerdo con el código y que sencillamente iban a votar. Entonces yo creo que sería reducir mucho el análisis de las causas del no y del abstencionismo a una respuesta a la gestión gubernamental, porque, repito, las causas pueden ser múltiples y yo creo que lo que se requeriría es un análisis integral de las cuestiones. También en el abstencionismo tenemos que muchas personas estaban fuera de Cuba, no es que estaban sentadas en su casa y se negaron a ir a votar. Hay muchas personas que estaban fuera de Cuba y que no pudieron votar. Por lo tanto, repito, el análisis que debemos hacer es integral. Y en definitiva, también digo que siempre las miradas hacia Cuba hace que los análisis se politicen mucho. Porque, por ejemplo, si yo comparo
la votación que tuvo el referendo que se hizo en Suiza sobre el matrimonio igualitario tuvo un % incluso menor que el de Cuba, y toda la comunicación con respecto y la participación a las urnas también fue menor que, y sin embargo dicen que se aprobó abrumadoramente. Y en el caso nuestro, entonces dicen que hay un voto de castigo y que o sea, el análisis de ese voto o sea, está matizado con otros elementos. Por lo tanto, ese es mi criterio. No sé si las otras compañeras tienen otras perspectivas, pero al menos esa es la mía. Would other panelists like to respond to that question? I think it's important for us to recall that from 2019 to 2022, millions of Cubans across the country participated in 79,000 meetings to discuss and to debate, and that 400,000 proposals were made to revise what turned out to be 25 drafts of the Family Code. And I would like to ask our panelists, do they see that as a healthy reflection of democracy among the Cuban citizens with regard to their elected officials? Sí, a ver, yo participé, soy la más joven del colectivo. Participé en los debates del viejo Código de la Familia y de la vieja Constitución, y también participé en estos. Y sí puedo asegurar lo que decía Yamila. Estuve participando en muchísimas comunidades, en las consultas, ayudando a comprender o tomando nota sencillamente de los criterios diversos que daba la población. Y no se apreció en aquella reunión una postura antisistema como fenómeno genérico, sino que lo que se presentó en aquella reunión era postura en que no estoy de acuerdo con que 2 hombres adopten un niño, por ejemplo. Y decían, 2 mujeres sí, porque las 2 mujeres siempre son madres, pero no creo conveniente que 2 hombres adopten un niño, porque ¿qué le van a enseñar? Recuerdo que yo también respondía de alguna manera y decía algunos de mis criterios de que los valores. Okay, I think we have another break in our link. Okay. Los valores no resultan de la sexualidad humana, los valores resultan de experiencias, de comportamiento, de apreciaciones, de posturas que se asuman o se defiendan, de creencias que se tengan. Y es verdad que hemos sido una sociedad durante muchos años muy machista, y ese cambio hay que lograrlo. Por lo tanto, tenemos problemas y bastante, ciertamente, que tenemos que solucionar como cubanos desde aquí adentro o con apoyo de afuera, si también lo estiman, pero que lo podamos decidir nosotros como. Okay, I think we have another break in our link. Y en cualquier voto que se haga, siempre intervienen muchísimos factores. Lo que pasa es que este voto fue convocado para la salvaguarda de la familia, de la que tenemos y de la que queremos defender. ¿Ah? Como especialista, sí reitero que en ese voto inciden muchísimos criterios, pero que no creo que valga limitarlo a la aprobación o no de la dinámica política nacional. Would other panelists like to comment on the question of the large number of Cubans who discussed and debated and made proposals as a reflection of the democratic process inside Cuba today? Sí, no, definitivamente la participación fue muy alta
y pues también fue muy alta el voto positivo. Yo, a partir de lo que ha explicado la profesora Marta, pienso que si bien el código ya nos trae en una norma jurídica una proyección sumamente avanzada y ya la está reflejando desde el derecho, por lo tanto, ahí se está reconociendo el carácter educativo de esa disposición, es decir, lo que implica. Eso no significa que hayamos resuelto todos esos problemas que desde lo cultural todavía tenemos. Y por lo tanto, la labor de sensibilización, de capacitación, no solo a la población, sino también a los operadores jurídicos, es un tremendo reto que tenemos. Por eso decimos que todos, es decir, todos los elementos vinculados al código, si bien el referendo fue un punto importante porque es el que nos va a permitir o que el que nos permitió su entrada en vigor y su aplicación, bueno, ahora tenemos el gran reto de capacitar con total profundidad para que sea aplicado eficientemente. Yamila Gonzalez Ferrer, would you like to comment on this question? Okay, we have another question. Are there elements of the new law that guarantees income for caregivers? And if so, how will that work? Is our link alive? Can our panelists hear me? If you can, please raise your hand. Okay. We have a question as to whether or not the new family code provides income for caregivers in the family. Can you hear me? I will repeat the question in Spanish, in my Spanglish. ¿Pueden abordar un poco sobre el cómo se da en la práctica el apoyo y la compensación de las cuidadores en el ámbito doméstico? Sí, mire, aquí estamos hablando de dos cuestiones. La primera, referida a las propias relaciones familiares, en donde el código lo que está potenciando es la responsabilidad familiar. Bien, y eso quiere decir que si tengo una persona adulta mayor que tiene 2 hijos, los 2 son los primeros responsables. Si esta persona adulta mayor depende económicamente de ellos, por supuesto, sus hijos son los primeros responsables. No es el Estado, no es el sistema de seguridad social o asistencia social el que tiene que asumir los gastos que conlleva la atención y el cuidado de esa persona, si no son los hijos. El Estado acude cuando no puede la familia. Y por lo tanto, el código, que es de las familias, lo que refuerza es esa responsabilidad familiar y las figuras jurídicas que van a dar al traste con que esa responsabilidad familiar sea cumplida o exigida en caso de que no sea cumplida voluntariamente. Ahora, eso no cabe duda que también el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el rector en toda la actividad de seguridad y asistencia social, también tiene que elaborar sus normas para desplegar la protección a las personas cuidadoras familiares, que además es algo que salió en las consultas. Y ahí hay que hacer un análisis. Primero, que por la situación económica que tiene Cuba, no podemos tomar medidas, vamos a decir, generalizadas, en las que se pueda dar, por ejemplo, un salario por la seguridad social a quien se desempeñe como cuidador familiar. Aquí de lo que se trata, por nuestras condiciones económicas propias, es hacer los análisis casuísticos y que el Ministerio de Trabajo establezca un procedimiento en el que pueda hacer el análisis y en los casos que se requiera dar la asistencia
económica que requiere determinado cuidador o determinada familia. Bien, y en eso se está trabajando por el Ministerio de Trabajo. Hay una de las disposiciones finales del Código de las Familias que indica al Ministerio de Trabajo la elaboración de esas normas y de esas políticas para garantizar esa protección económica a los cuidadores, repito, atendiendo a los casos concretos y situaciones concretas que se presenten. Thank you. Another question, which is directed to all of our panelists. U.S.-Cuba policy declares to be in solidarity with the Cuban people and to have the goal of advancing human rights in Cuba. From your experience, how does U.S.-Cuba policy advance or not human rights in Cuba, particularly those of women and Afro-descendants? While we are waiting for the translators with our panelists, I want to remind you that you can put your commentary or questions into the chat, and we will try to get them in. We have approximately 15 minutes left. ¿Puede repetir la traducción? Que es que no escuchamos bien. Okay. This is a question directed to all of the panelists. U.S. policy declares to be in solidarity with the Cuban people and have the goal of advancing human rights in Cuba. From your experiences, how does U.S.-Cuba policy advance or not human rights in Cuba, particularly the rights of women and Afro-descendants? How is the U.S. government policy towards Cuba affecting Cuban citizens and making their own determinations? Sí. Bueno, si el gobierno de los Estados tiene la política asfixiante del bloqueo, lo único que está haciendo es recrudecer, y de hecho lo estamos viviendo en carne propia, la problemática que tiene esta población afrodescendiente que su punto de partida siempre viene en desventaja, yo decía hace un rato, desde la colonia hasta hoy. A nosotros nos tocan las peores viviendas, a nosotros nos toca el deficiente acceso a los medicamentos, lo que no quiere decir que solamente es a la población afrodescendiente. La población blanca también tiene problemas, lo que pasa es que la nuestra los tiene más agudos. A nosotros nos toca, y es fácil, ahora mismo cuando veníamos para acá, hemos visto más de 16 colas, donde la mayor cantidad son mujeres y son mujeres afro, que están haciendo esas colas. ¿Y qué es lo que impide que una mujer pueda tener su salario digno o una vida digna, que es un principio ético del humano? Si usted me está asfixiando por un lugar y no me da posibilidad por el otro, imagínese, somos mayoría los que estamos visualizados en ese tipo de problemática que se ven. Y si y encima de eso, el acceso para un grupo de labores que se realizan se hace difícil porque hay que preparar. Muchos de nosotros desde la revolución tuvimos la oportunidad de acceder a carreras universitarias, pero es que hay un grupo de carreras universitarias donde todavía nosotros estamos rezagados, y esas carreras, por ejemplo, cuando tienen que ver con el turismo, dan una ventaja que no los otros. Sí, pero si los hoteles están cerrados y no hay turistas, eso se debe al bloqueo. Entonces, en el caso de las y los afrodescendientes, lo estamos sufriendo y es durísimo. ¿Pudiera incorporar algo? Sí. Yo quisiera recordar algo, bueno, desde mi edad, perdónenme, pero ya desde el censo de población del año 70, quedaba claro de que la población cubana no era mayoritariamente blanco, sino que éramos un tercio, y yo digo éramos porque ya mi color de piel ya con los años va cambiando también, éramos un tercio población blanca, un tercio mestiza y un tercio negro, y aquello fue en el año 70.
cuando todavía no había una cultura de grande, fuerte, de familiaridad, por así decirlo, me disculpa, de colores de la piel, sino que todavía podían quedar algunos esquemas mentales de diferenciación racial. Si usted hace los análisis, y bueno, peco por no haberlo hecho, no pensé en ello, pero si usted hace los análisis de la cantidad de la población y el color de la piel de la población cubana, nosotros somos mayoritariamente mestizos y negros. Por lo tanto, no es un problema de que el blanco tiene y el negro no, o el mestizo no, sino que nuestra población cubana mayoritariamente ya está entremezclada. Usted visita municipios, barrios que fueron tradicionalmente, pudiéramos decir, asentados en el tema racial, y usted ve hoy normalmente las parejas que se mezclan, que forman familia, que tienen hijos, y el mestizaje va creciendo. Por lo tanto, hay un tema que yo sí quiero llamar. Pueden quedar personas con esquemas mentales rígidos, como en el tema de la familia, ¿no? Los hombres no, las mujeres sí. ¿Qué valores van a sembrar dos hombres en un niño? Pero es que la gente que nos lesionó políticamente en el pasado nacieron de padres y madres, familias heterosexuales. Y los esquemáticos políticos que atentan contra Cuba han nacido de familias heterosexuales. Por lo tanto, digo e insisto, el tema del esquema mental sí nos puede afectar, ciertamente, pero somos una familia ya, país, entremezclada desde hace muchísimos años. Y yo diría, raza blanca, bueno, poder decir que es blanco, bueno, habría que buscarlo en la prueba de ADN, porque la mezcla que hemos logrado como país es muy fuerte. No sé, perdónenme, pero quería hacer esta aclaración. Bueno, yo quisiera ahondar un pedacito en lo que dice la profe. Este mestizaje del que estamos hablando no se puede ver solo desde el color de la piel. Hay un mestizaje que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la religiosidad popular. Por ejemplo, hay un cliché, yo que soy iniciada en las religiones de origen africano, hay un cliché conocido que eran religiones de negros. No es el caso en Cuba hoy. Usted lo mismo ve un iniciado babalao blanco que negro, que mestizo o que moreno, como se le quiera decir. Y ese mismo caso se da en el mundo eclesial también, con el que nosotros compartimos mucho. Entonces, ese mestizaje, si solamente se parcializa en la mirada que tiene que ver con la cuestión del color de la piel, me parece que la mirada es epidémica. Hay que verla en el todo que somos como nación cubana. No, y quería decir que a partir de esa perspectiva también, el tema de los efectos nefastos del bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba, en sentido general, afectan gravemente a todas las familias, porque la cotidianidad, la vida cotidiana, es sumamente angustiante precisamente por lo que implica el desgaste económico que tenemos, y que por más que quieran decir quienes no nos quieren que es por ineficiencias internas, yo digo que esas ineficiencias todas juntas, porque sabemos que tenemos retos a lo interno, cosas que tenemos que mejorar, eso está clarísimo, y que, como decía la profe Marta, tenemos que resolverlo nosotros mismos. Pero nada de eso, todo junto, tiene ninguna significación, diría yo, comparado con lo que implica ese bloqueo, esa guerra económica que nos tienen y que afecta a la cotidianidad de una manera terrible. La compañera hablaba del tema de las personas afrodescendientes. Vamos a hablar también, por ejemplo, de lo que significa para las mujeres, que son las que es a partir de esa interseccionalidad que tienen y que sufrimos, ¿no? Desde lo que implica el bloqueo, porque somos las mujeres las que por tradición machista, patriarcal, todavía llevamos sobre nuestros hombros la mayor responsabilidad en todas las familias. Y entonces, ¿qué significa para nosotros esa cotidianidad producto de esa guerra económica? Es muy dura, no tenemos redes, muchas veces las redes de apoyo que necesitamos. Somos mujeres que precisamente por todos los avances
y todo el impulso que se ha dado a las mujeres en nuestro país. Muchas somos profesionales, tenemos diferentes responsabilidades, etcétera, pero cuando llegamos a la casa, en que esa doble jornada que tenemos precisamente por esa cultura patriarcal se vuelve mucho más cruel desde la perspectiva de todas las carencias materiales, desde pensar que voy a cocinar cada día, que es un problema. Entonces es algo sumamente una farsa decir que el bloqueo va hacia el gobierno, apunta hacia afectar al gobierno, cuando sabemos que los efectos del bloqueo están desgarrando al pueblo cubano, y que es una política realmente genocida, y no lo decimos desde la perspectiva de palabras grandilocuentes o desde lo jurídico, sino de lo que eso implica para la cotidianidad y para la vida diaria de las cubanas y los cubanos, que además, a partir de todos esos análisis culturales, interseccionales, se recrudece para los grupos poblacionales. Thank you. We have a question from Curaçao in the Caribbean. And the question is, what is the criteria for declaring an issue as a policy priority or a legal priority that needs to be addressed? Perhaps another way of trying to address this question from Curaçao is, who decides what are issues of importance to be addressed? Cuban citizens in their discussions and their debates and in the agreements that they come to for the well-being of the entire nation? Or is it their representatives in the Cuban government who decide what the criteria is? A ver, los temas de debate son diversos y depende incluso de la promoción. Pueden promoverlo las propias organizaciones sociales y de masas. De hecho, muchos de los temas de debate se han promovido por esta vía. Pueden promoverlo las asociaciones. Pueden incluso, recuerdo, pongo un ejemplo, cuando nos reunimos con el presidente de la República, en la Unión de Juristas de Cuba, nos reunimos todos los juristas porque le pedimos a la presidencia de la República que nos queríamos reunir con él para poder debatir preocupaciones con todo el proceso de creación normativa, porque eran muchas leyes las que venían arriba de nosotros como juristas en sentido general y en los políticos para poderlas hacer y que quedaran con calidad y que la Constitución entrara en vigor lo más rápido posible. Pues solicitamos en la reunión con los dirigentes del país, con el ministro de Justicia, para plantearle nuestras inquietudes, nuestros problemas y nuestras propuestas de solución. Y de hecho tenemos a partir de ahí magníficos resultados. O desde las instituciones académicas también se pueden hacer solicitudes y de hecho puedo hablar a nombre de la Academia de Ciencias de Cuba en que hemos levantado con apoyo con todos los centros de investigación y las universidades, hemos hecho un levantamiento de los resultados investigativos que hemos hecho en disímiles situaciones, desde construcción de vivienda hasta cuestiones económicas o cuestiones de derechos, ¿por qué no? Y esos resultados investigativos se han citado y se han entregado al Consejo de Ministros y a la dirección del país para que empiecen a formular todas esas políticas y toma de decisiones. Digamos, el programa del avance de la mujer, frustrado también de ese impulso que dieron las organizaciones y que dio la Federación de Mujeres Cubanas llamando a identificar problemas que tenemos. Entonces, claro, también nuestros pues pueden hacerlo, pero no nos quedemos solo con el funcionamiento de las estructuras de poder, de que los diputados hagan el planteamiento, ¿no?, que pueden hacerlo, o los delegados nuestros de los municipios, sino que también nuestras organizaciones, nosotros como personas, nuestras instituciones,
científicas también pueden promover. De hecho, las instituciones religiosas, hemos tenido vínculos con los maestros populares. ¿Cómo resultaron esos vínculos con los maestros populares? Porque alguien lo ordenó de arriba, no, sino porque nos dimos cuenta de que había que unir fuerzas. No sé si puedo aclarar en este sentido, si las demás compañeras tienen alguna idea para... Yo quiero abundar ahí. Bueno, en el caso de, me alegra mucho las palabras de la profesora, porque en el caso del activismo social antirracista, por ejemplo, el tema de racismo en Cuba es un tema que todavía duele. Yo decía hace un rato que hay personas que tú le preguntas y te dicen que no hay racismo en Cuba. ¿Cómo va a ser racismo en Cuba? Y sí hay racismo en Cuba, nosotros lo sentimos desde el color de la piel y desde las actitudes, incluso a veces que se toman. Pero el hecho de que muchas personas, por ejemplo, la red barrial, que es la que yo represento en este minuto, es el resultado de muchos activismos anteriores que han habido. Es el resultado de varios encuentros de Fidel en la unidad con un grupo de académicos e intelectuales. Es el resultado de haber seguido y sentir en carne propia dónde está el problema. Dónde está el fenómeno, no nos gusta decir problema. El problema lo tiene el racista, no nosotros. Entonces, aunque cada país tiene su variante característica, en el caso nuestro, yo pienso que el activismo ha jugado un papel fuerte en el sentido de que vuelva a la agenda gubernamental. O sea, no es el gobierno que nos dijo a nosotros, ustedes tienen que existir ahora. Nosotros nacimos como resultado de un llamado que se hizo desde el Ministerio de Cultura en el año 2012. Y pudiéramos contar, pero el tiempo no da, cuántos tropezones hemos dado por el camino, espacios donde llegamos y nos dijeron, ese tema es candela, aquí no vengo a hablar de eso. Oye, pero niña, si tú con tantas cosas que tú puedes hablar, ¿por qué vienes a hablar de racismo? O cosas fabulosas como esta que acaba de suceder, de encontrarnos ahora con el presidente y puertas que estuvieron cerradas, entonces se abren. O sea que el poder está de abajo arriba y de arriba abajo. Nosotras somos federadas, somos miembros de la Federación de Mujeres Cubanas. Desde que cumplimos 14 años entramos en la Federación de Mujeres Cubanas y en los derechos. Y la puerta la seguimos tocando. O sea que no es solo a nivel estatal donde se toman decisiones. Muchas se consultan y cuando no se consultan, nosotros propiciamos que se haga. We have addressed all of the questions and commentaries from our audience. I want to thank SERE and Oxfam America for bringing us this webinar and giving us an opportunity to hear from 3 civil society Cuban citizens' voices from their perspectives about their lives, how they're mediating their own successes, their disagreements, and how they are revising to better their society. I think the last commentary from Maritza Lopez Macbean from the bottom up truly reflects that a citizen-driven process represented in the recent adoption of a new family code from the bottom to the top is informing governance in Cuba today from the vantage point of Cuban citizens. This seminar is not just to look at the Cubans, but to inform us, particularly here in the United States, but throughout our hemisphere and the world for those who may be from other parts of the world listening in and or making commentary on this webinar, that we have an opportunity to respectfully support the voices and the proactivity of Cuban citizens making their own decisions and informing their government about how they want to proceed. Particularly here in the United States, it is important that we speak to our political representatives about the majority sentiment among US citizens to normalize relations with Cuba, to return to the agreements of the administration of President Barack Obama and President Raul Castro, who brought the relations between Cuba and the United States into the international protocols of how nations proceed in their mutual interests and in their disagreements with respect.
and the normalization of relations. So in the United States, please contact the offices of Representative McGovern, of Representative Meeks, head of the Foreign Relations Committee in the U.S. Congress, and continue to pay attention to the voices of the citizens and their representatives inside Cuba of how they are proceeding with the development of their country. I want to thank you all for your questions and your commentaries. Please go on your web and look up ACERE to see what kind of work we're doing in the arena of lobbying, as well as with Oxfam and other support organizations who are working in collaboration with Cuban citizens. Thank you. Thank you also to our interpretive services. Okay, are we